¿Y cómo incide sobre nosotros? Yo les digo, no sé, me parece que en esto compartimos, ¿no? Más allá de las polémicas acerca del desarrollo político interno norteamericano, qué mal momento eligió América Latina, especialmente Argentina y Brasil, para desestructurar el Mercosur y el UNASUR. Tal vez este era el gran momento para plantarse y concurrir justamente a la multilateralidad, sí, unidos con un bloque apreciable, ¿no? Creo que es una de las grandes falencias de este periodo latinoamericano. Sí, yo creo que pasa lo siguiente, los gobiernos neoliberales, que no son conservadores, son gobiernos neoliberales que han tomado el poder en la Argentina por vía electoral y en Brasil por medio de un golpe de Estado, se suben o pretenden subirse al último vagón de un tren que está parando. Sí. Y quedaron verdaderamente fuera de juego, quedaron en offside. Y ahora están tratando de recomponer, ver cómo se enganchan. A mí me resultaba altamente simpática la escena que me imaginaba de la canciller Malcorra, que hizo campaña por Hillary Clinton, rogándole por una audiencia a uno de los 7 u 8 hijos que tiene Trump. Digo, y van a gloriarse de que había conseguido una con uno de ellos. Digo, quedaron sin naipes, se sentaron a una mesa de juego y le cambiaron el juego que estaban jugando, se sentaron al póker y apareció el blackjack. Sí, evidentemente no había plan B. ¡No! Se jugaron todas las cartas a una sola cosa y quedaron Pero sin porque cartas. no es un plan B o A o B político. Ellos se jugaron al globalismo neoliberal. Y lo que acaba de fracasar y terminar, o por lo menos recibir un golpe mortal, es el neoglobalismo, la hegemonía, el globalismo claro, neoliberal. Sí, me parece que queda claro que Estados Unidos nunca se sintió cómodo en este mundo multipolar. Que solamente esta cuestión bipolar de la época de la Guerra Fría era donde ellos se sentían que tenían las cosas por el mango. Y cuando empezaron a surgir estas nuevas potencias, la oposición que les pudo generar a ellos el BRICS mismo, evidentemente Estados Unidos no encontró la forma de articular cómo contrapesar esa situación. Y creo que el muro, ¿no?, de alguna manera termina como ejemplificando un poco de los Estados Unidos queriendo, ¿no?, como quedarse ahí protegido dentro de su propia casita, y termina siendo como una gran metáfora de cuál es la situación política hacia adentro. En una etapa donde cayó el muro de Berlín, donde pareciera que son cosas del pasado, ellos vuelven a edificar eso y decir, bueno, a partir de estas paredcitas nosotros vamos a construir nuevamente nuestro gran imperio. Para mí es un desafío de que todavía ellos tienen que ver si lo van a poder lograr, porque las condiciones de otros países me parece que van a hacer que la productividad que puede llegar a tener Estados Unidos, no sé si va a estar a la altura de competir en el mercado de igual a igual con otros países. Están intentando, siento yo, como bien dice Julio, intentar volver a hacer esa apuesta, de volver a ser un país que eran anteriormente, pero las condiciones del mundo me parece que han cambiado y las reglas del juego también. Es interesante que no sé si le queda opción a Estados Unidos para seguir ese camino, porque se ha convertido en un país improductivo que paga con emisión, que saquea recursos primarios del resto de las naciones, por lo tanto en una suerte de... ¿vieron los nobles españoles que ya no trabajan y que son una carga para el Estado? Que nunca trabajaron. Que nunca trabajaron y que son una carga y el Estado debe sostener. Bueno, Estados Unidos es una especie de aristócrata viejo, cuando en realidad no lo es. Esto es importante señalar. Ni aristócrata ni viejo. Tampoco es la corona británica, que descarga el peso de su gasto permanente, por eso tiene la deuda que tiene, además en manos externas, sobre el resto de la humanidad. Y le dice, tenés que aceptarlo porque tengo un poder de fuego apreciable. En 2025 se equiparan los volúmenes atómicos de China, Rusia y Estados Unidos. Por primera vez Estados Unidos no está a la cabeza de esos volúmenes. Esto cambia el juego de manera plena. Con esto que quiero decir, Sebastián, comparto el diagnóstico que haces y añado, o sigue el camino de reposicionamiento industrial o va a tener serias dificultades
bélicas con otras naciones que van a decir, no tenemos por qué, y ya no involucro solamente a Rusia y China, estoy hablando de Arabia Saudita, que se ha corrido en los últimos 2 meses después de que Estados Unidos durante 2 años le exigió que tenga un precio del petróleo disparatadamente bajo para poder embromar a sus aliados. Son situaciones muy complicadas. ¿Por qué razón la humanidad va a seguir cargando? Porque si vos me decís, no, la OTAN está fuerte, Europa está fuerte, se lo banca Estados Unidos. Ahora, si no hay nadie fuerte que acompañe a Estados Unidos, ¿por qué va a seguir a punta de pistola exaccionando la energía de la humanidad? Pero además Estados Unidos ha logrado por primera vez en su historia autoabastecerse energéticamente. Y eso ha cambiado totalmente las posibilidades de desarrollo de los Estados Unidos. Yo creo que... Tiene posibilidades industriales. Industriales. Si las aprovecha. Exactamente, claro. Si las aprovecha. Yo creo que es, particularmente, la visión que tengo es que el tema del muro y el tema de los inmigrantes es un tema secundario, importante, pero secundario al tema central de la implicancia global que tiene el triunfo de Trump. Porque, de ser como yo lo veo, el triunfo implica que la hegemonía del capital financiero que ha manejado el mundo, ha puesto y sacado gobiernos y que ha generado una especie de supragobierno por encima de los gobiernos nacionales, ha entrado en una profunda crisis. Ha entrado en una profunda crisis, que se vuelve a un mundo en donde los estados nacionales, y sobre todo los estados nacionales continentales, vuelven a ocupar el papel que tienen que jugar en la política internacional. Y esto es un golpe para toda la dirigencia política europea, toda en su totalidad. Es un golpe para la dirigencia política neoliberal de América Latina y obliga a China a conversar con los Estados Unidos en otros términos. China tiene sobre los Estados Unidos un enorme poder, que es la tenencia de la mayor parte de los bonos de su deuda externa, ¿no es cierto? Es decir, es el gran tenedor de bonos de Estados Unidos. Estados Unidos cada vez tiene menos posibilidades de evitar la coalición chino-rusa. No tiene poder para hacer, no tiene poder. Ni tiene oferta para plantearlo. Pero también genera la posibilidad de producir una especie de cúpula de la política mundial tripartita, integrada por los tres países más importantes del mundo, que son China, Estados Unidos y Rusia. Y generar una nueva situación geopolítica, una situación que no conocemos. Con Irán seguramente va a tener problemas, va a tener discusiones, no va a haber enfrentamientos con Irán, va a haber discusiones con Irán, pero también es cierto que Irán ya no es el país que era en 1980 o 1990, sino que es un país que se ha afirmado, que se ha desarrollado, que tiene una presencia mundial y que se ha hecho muy amigo de Rusia. Tiene inversiones nucleares de Rusia en el interior. Exacto. Lo cual es un derecho, por supuesto, inalienable de la República Islámica del Irán. Y por otro lado, ahora, una cosita más que tiene una importancia central. Trump va a dejar que Rusia y Siria se encarguen de limpiar de criminales el Medio Oriente. Sí, el ISIS y Al-Qaeda en general es una muestra de la impotencia del imperio, porque lo que ellos querían era Libia, era Irak. Exactamente. Resolverlo así a través de una invasión. No, quería decir de este panorama internacional que estamos comentando, volviendo al cabotaje, hay dificultades serias para su aplicación, aunque parezca mentira y pese a que le va la vida al pueblo norteamericano en esto. ¿Por qué? Y porque el suprapoder gobierna las conducciones de los dos partidos. Claro. Porque alguien dice, no, bueno, pero Trump va a tener la Cámara, baje la... No. Trump, no. La conducción del Partido Republicano, que hace rato que está entregada al capital financiero. Que no lo acompañó. Y al establishment, no lo acompañó. Hicieron campaña por Hillary. En México fue muy interesante. El representante del Partido Republicano se llama Larry, se me fue el apellido ahora. Estaba tan seguro de que ganaba Hillary, que salió a decir públicamente en todos los noticieros mexicanos,
siendo el representante del Partido Republicano en México, de que iba a votar por Hillary. Imagínate el trabajo que puede llegar a tener ese muchacho ahora. Entonces, es interesante, pero a la vez yo creo que va a crear y profundizar, desde mi punto de vista, la crisis de liderazgo que viene arrastrando Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, un poco lo que planteábamos antes. ¿Cómo hace un gobernante europeo para encolumnarse detrás de Estados Unidos cuando su población puede visibilizar tan fácil cuál es el discurso estadounidense en materia de política exterior? Entonces, ahora realmente me parece que hablábamos del caso mexicano, pero sirve prácticamente para cualquier país del mundo. Pertenecer a la OTAN va a tener otro precio. ¿Sí? Pertenecer a este tipo de campañas antiislámicas va a tener otro precio porque se visualiza desde otra perspectiva. Y los medios de comunicación, en este sentido, también son grandes perdedores, porque se encolumnaron todos detrás de Hillary. Total. Y evidentemente hizo falta otro tipo de cosas para convencer al electorado estadounidense. El discurso de laboratorio que han fabricado los medios de comunicación y todas las inversiones que le han tenido ya no les alcanza. Entonces las cosas que están en disputa en este momento realmente son mucho más grandes que lo que podía haber antes. Nos interesa la comunicación, Sebastián. El discurso de los medios, la influencia de los medios es vasta, porque llega a todos lados, pero es relativa. A las sociedades, un medio de comunicación no le puede decir tan sencillamente hace esto o hace aquello. No. Julio Fernández Baraybar, ¿la seguimos? La seguimos. Este ha sido un año en ese sentido interesante. Sebastián Salgado, qué placer tenerte aquí. Saludos para toda la gente de Hispan TV. Igualmente, muchas gracias. La seguimos la semana que viene aquí en La Hora de los Pueblos. Gracias por acompañarnos. Y lo que acaba de fracasar y terminar, o por lo menos recibir un golpe mortal, es el neoglobalismo, la hegemonía, el globalismo neoliberal. Sí, me parece que queda claro que Estados Unidos nunca se sintió cómodo en este mundo multipolar. Que solamente esta cuestión bipolar de la época de la Guerra Fría era donde ellos se sentían que tenían las cosas por el mango. Y cuando empezaron a surgir estas nuevas potencias, la oposición que les pudo generar a ellos el BRICS mismo, evidentemente Estados Unidos no encontró la forma de articular cómo contrapesar esa situación. Y creo que el muro, ¿no?, de alguna manera termina como ejemplificando un poco de los Estados Unidos queriendo, ¿no?, como quedarse ahí protegido dentro de su propia casita, y termina siendo como una gran metáfora de cuál es la situación política hacia adentro. En una etapa donde cayó el muro de Berlín, donde pareciera que son cosas del pasado, ellos vuelven a edificar eso y decir, bueno, a partir de estas paredcitas nosotros vamos a construir nuevamente nuestro gran imperio. Para mí es un desafío de que todavía ellos tienen que ver si lo van a poder lograr, porque las condiciones de otros países me parece que van a hacer que la productividad que puede llegar a tener Estados Unidos, no sé si va a estar a la altura de competir en el mercado de igual a igual con otros países. Están intentando, siento yo, como bien dice Julio, intentar volver a hacer esa apuesta, de volver a ser un país que eran anteriormente, pero las condiciones del mundo me parece que han cambiado y las reglas del juego también. Es interesante que no sé si le queda opción a Estados Unidos para seguir ese camino, porque se ha convertido en un país improductivo que paga con emisión, que saquea recursos primarios del resto de las naciones, por lo tanto en una suerte de ¿vieron los nobles españoles que ya no trabajan y que son una carga para el Estado? Que nunca trabajaron y que son una carga y el Estado debe sostener. Bueno, Estados Unidos es una especie de aristócrata viejo. El capital financiero que ha manejado el mundo, ha puesto y sacado gobiernos y que ha generado una especie de supragobierno por encima de los gobiernos nacionales, ha entrado en una profunda crisis. Ha entrado en una profunda crisis, que se vuelve a un mundo en donde los estados nacionales, y sobre todo los estados nacionales continentales, vuelven a ocupar el papel que tienen que jugar en la política internacional. Y esto es un golpe para toda la dirigencia política europea, toda en su totalidad. Es un golpe para la dirigencia política neoliberal de América Latina y obliga a China
a conversar con los Estados Unidos en otros términos. China tiene sobre los Estados Unidos un enorme poder, que es la tenencia de la mayor parte de los bonos de su deuda externa, ¿no es cierto? Es decir, es el gran tenedor de bonos de Estados Unidos. Estados Unidos cada vez tiene menos posibilidades de evitar la coalición chino-rusa. No tiene Efectivamente, poder para hacer, no tiene poder. Tiene oferta para plantearlo. Pero también genera la posibilidad de producir una especie de cúpula de la política mundial tripartita, integrada por los tres países más importantes del mundo, que son China, Estados Unidos y Rusia. Y generar una nueva situación geopolítica, una situación que no conocemos. Con Irán seguramente va a tener problemas, va a tener discusiones, no va a haber enfrentamientos con Irán, va a haber discusiones con Irán, pero también es cierto que Irán ya no es el país que era en 1980 o 1990, sino que es un país que se ha afirmado, que se ha desarrollado, que tiene una presencia mundial y que se ha hecho muy amigo de Rusia. Tiene inversiones nucleares, cuando en realidad no lo es. Esto es importante señalar. Ni Aristócrata ni Viejo. Tampoco es la corona británica, que descarga el peso de su gasto permanente, por eso tiene la deuda que tiene, además en manos externas, sobre el resto de la humanidad. Y le dice, tenés que aceptarlo porque tengo un poder de fuego apreciable. En 2025 se equiparan los volúmenes atómicos de China, Rusia y Estados Unidos. Por primera vez Estados Unidos no está a la cabeza de esos volúmenes. Esto cambia el juego de manera plena. Con esto que quiero decir, Sebastián, comparto el diagnóstico que haces y añado, o sigue el camino de reposicionamiento industrial o va a tener serias dificultades bélicas con otras naciones que van a decir, no tenemos por qué, y ya no involucro solamente a Rusia y China, estoy hablando de Arabia Saudita, que se ha corrido en los últimos 2 meses después de que Estados Unidos durante 2 años le exigió que tenga un precio del petróleo disparatadamente bajo para poder embromar a sus aliados. Son situaciones muy complicadas. ¿Por qué razón la humanidad va a seguir cargando? Porque si vos me decís, no, la OTAN está fuerte, Europa está fuerte, se lo banca Estados Unidos. Ahora, si no hay nadie fuerte que acompañe a Estados Unidos, ¿por qué va a seguir a punta de pistola exaccionando la energía de la humanidad? Pero además Estados Unidos ha logrado por primera vez en su historia autoabastecerse energéticamente. Y eso ha cambiado totalmente las posibilidades de desarrollo de los Estados Unidos. Yo creo que... Tiene posibilidades industriales. Si las aprovecha. Exactamente, claro. Si las aprovecha. Yo creo que es, particularmente, la visión que tengo es que el tema del muro y el tema de los inmigrantes es un tema secundario, importante, pero secundario al tema central de la implicancia global que tiene el triunfo de Trump. Porque, de ser como yo lo veo, el triunfo implica que la hegemonía de ¿Y cómo incide sobre nosotros? Yo les digo, no sé, me parece que en esto compartimos, ¿no? Más allá de las polémicas acerca del desarrollo político interno norteamericano, qué mal momento eligió América Latina, especialmente Argentina y Brasil, para desestructurar el Mercosur y el UNASUR. Tal vez este era el gran momento para plantarse y concurrir justamente a la multilateralidad, unidos con un bloque apreciable, ¿no? Creo que es una de las grandes falencias de este periodo latinoamericano. Sí, yo creo que pasa lo siguiente, los gobiernos neoliberales, que no son conservadores, son gobiernos neoliberales que han tomado el poder en la Argentina por vía electoral y en Brasil por medio de un golpe de Estado, se suben o pretenden subirse al último vagón de un tren que está parando. Y quedaron verdaderamente fuera de juego, quedaron en offside. Y ahora están tratando de recomponer, ver cómo se enganchan. A mí me resultaba altamente simpática la escena que me imaginaba de la canciller Malcorra, que hizo campaña por Hillary Clinton,
rogándole por una audiencia a uno de los 7 u 8 hijos que tiene Trump. Digo, y van a gloriarse de que había conseguido una con uno de ellos. Digo, quedaron sin naipes, se sentaron a una mesa de juego y le cambiaron el juego que estaban jugando, se sentaron al póker y apareció el blackjack. Sí, evidentemente no había plan B. ¡No! Se jugaron todas las cartas a una sola cosa y quedaron Pero sin porque cartas. no es un plan B o A o B político. Ellos se jugaron al globalismo neoliberal. De Rusia. De Rusia. En el interior. Exacto. Lo cual es un derecho, por supuesto, inalienable de la República Islámica del Irán. Y por otro lado, Ahora, lo que volviendo a una lo- cosita más, sí. una cosita más que tiene una importancia central. Trump va a dejar que Rusia y Siria se encarguen de limpiar de criminales el Medio Oriente. Sí, el ISIS y El Al-Qaeda en ISIS y general es una muestra de la impotencia del imperio, porque lo que ellos querían era Libia, era Irak, Exactamente. resolverlo así a través de una invasión. No, quería decir de este panorama internacional que estamos comentando, volviendo al cabotaje, hay dificultades serias para su aplicación, aunque parezca mentira y pese a que le va la vida al pueblo norteamericano en esto. ¿Por qué? Y porque el suprapoder gobierna las Claro. conducciones de los dos partidos. Claro. Porque alguien dice, no, bueno, pero Trump va a tener la Cámara baja y la... No. Trump, no. La conducción del Partido Republicano que hace rato Que no lo que está acompañó. entregada al capital financiero. Que no lo acompañó. Y al establishment, Claro. no lo acompañó. Hicieron campaña por Hillary. En México fue muy interesante. El representante del Partido Republicano se llama Larry, se me fue el apellido ahora. Estaba Larry tan Clay. seguro de que ganaba Hillary, que salió a decir públicamente en todos los noticieros mexicanos, siendo el representante del Partido Republicano en México, de que iba a votar por Hillary. Imagínate el trabajo que puede llegar a tener ese muchacho ahora. Entonces, es interesante, pero a la vez yo creo que va a crear y profundizar, desde mi punto de vista, la crisis de liderazgo que viene arrastrando Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, un poco lo que planteábamos antes. ¿Cómo hace un gobernante europeo para encolumnarse detrás de Estados Unidos cuando su Exactamente. población puede visibilizar tan fácil cuál es el discurso estadounidense en materia de política exterior? Entonces, ahora realmente me parece que hablábamos del caso mexicano, pero sirve prácticamente para cualquier país del mundo. Pertenecer a la OTAN va a tener otro precio, ¿sí? Pertenecer a este tipo de campaña